No puedes pagar esto, dijo Derek con la voz que intentaba ser profesional y que por alguna razón sonó a sentencia. Era sábado por la tarde en Madison Avenue. Las vitrinas relucían como si cada pieza tuviera su propio reflector. El cristal filtraba la luz de un sol que parecía conspirar para embellecerlo todo. Dentro, debajo del brillo calculado, había un contraste que nadie había previsto. Una mujer alta, impecable, con el semblante sereno de quien ha aprendido a mover masas y a tomar decisiones en salas de juntas. La mujer sostenía una caja pequeña y negra donde dormía una sortija. Había comprado la pieza y esperaba el turno para empaquetarla. Junto a ella, un empleado joven con el uniforme planchado y el nombre Derek cosido en el pecho, miraba la escena con una mezcla de curiosidad y alarma. En la puerta, sin que la tienda lo supiera de inmediato, una chica con una gorra y un aro de luz montado en el móvil había empezado a transmitir en directo. Se llamaba Maya. Su audiencia inicial era modesta, 847 personas conectadas, según el contador que brillaba en la pantalla de su teléfono. Nadie esperaba que, en los siguientes minutos, ese número se multiplicara hasta cifras inesperadas. La mujer era la doctora Amelia Richardson, CEO de una firma tecnológica con sede en la ciudad, conocida por impulsar programas de inclusión y por aparecer en conferencias donde hablaba de liderazgo con datos y voz firme. No vestía como quien necesita demostrar nada. Un abrigo camel sobre un traje sobrio, el pelo recogido, un pin discreto con el logo de su compañía clavado en la solapa. Compraba la sortija para su madre, decía con voz calmada a cualquiera que preguntara. Derek, sin embargo, no la veía así. Su duda no nació de maldad evidente. Nació de una cadena de pequeños miedos y suposiciones. La circulación de tarjetas clonadas, el temor a perder su puesto si la pieza se marchaba y resultaba fraudulenta. La instrucción no escrita que a veces pesa más que cualquier manual. Su gesto fue simple, pedir identificación. Pero la forma en que lo dijo, el leve retroceso al pronunciar la frase, no puedes pagar esto, clavó algo más profundo que una simple solicitud administrativa. Había en ese no una sospecha que convirtió la compra en interrogatorio. Amelia lo entendió al instante. No reaccionó con ira. En lugar de eso, dejó la caja sobre el mostrador y levantó la mirada. Sus ojos eran claros como un récord auditado. Serenos, pero implacables. Soy la doctora Amelia Richardson, dijo con calma. ¿Qué procedimientos siguen para compras como esta? Derek respiró. Buscó en la memoria del protocolo que había estudiado en el módulo de formación. Verificación de compras de alto valor. Lo que en teoría era un proceso neutro, terminó sonando como acusación. Pidió la tarjeta, preguntó si necesitaban autorización adicional. Sugirió, de forma torpe, que podían ofrecer facilidades de pago. Para quien escuchaba, las insinuaciones resultaron absurdas. Nadie que quisiera fingir una compra planea pedir a la propia clienta que la financie. Mientras, Maya acercó el móvil y su voz ganó confianza. Estoy en la boutique en Madison. Mirad esto, dijo. No hubo intención maliciosa. Solo la conciencia de estar viendo algo que muchos querrían comentar. El contador subió. De 847 pasó a 10.000 en cuestión de minutos. En la pantalla de Maya, en la barra superior, aparecía la flecha inexorable de la viralidad. El murmullo dentro de la tienda cambió de tono. Algunos clientes se apartaron, incómodos. Otros se quedaron, atraídos por el drama. Un hombre mayor en la primera fila fingió interés por un reloj, y a la vez no dejó de mirar la escena. Un par de empleados más se acercaron, mirando más al teléfono que a la clienta. La atención, que antes se distribuía equitativamente entre escaparates y charlas de cortesía, se concentró ahora en la figura de Amelia. Ella sacó su cartera de piel, mostró su tarjeta corporativa, la misma con la que había cerrado la compra. No la colocó en el mostrador como un trofeo, la dejó ver. Abrió además la app de la compañía en su teléfono, una interfaz que mostraba su nombre, su cargo y una transacción reciente que confirmaba el movimiento. Para alguien que no conociera la realidad del poder corporativo, la escena parecía ridícula. Pero el gesto de Derek no fue un rechazo a sus pruebas técnicas, fue una reacción a lo que interpretó como una amenaza difusa. Entonces Amelia llamó a su asistente, Patricia Williams.
La voz de Patricia al otro lado del auricular era rápida y profesional. Sí, confirmaré ahora mismo, oyó la gente cercana. Y en unos segundos la conversación volvió a Amelia. Soy Patricia Williams, asistente de Amelia. Está comprando para su madre. Confirmo su identidad. Eran palabras sencillas, pero con peso. La transmisión en vivo captó la llamada. El audio se hizo público. Pese a las pruebas, Derek se quedó en su lugar sin terminar de entender. En su rostro había un destello de pánico, la posibilidad de haber sido engañado. Su reacción siguiente fue llamar al encargado de la tienda, a la persona que, según el esquema jerárquico informal, tenía la última palabra para casos incomprensibles. Marcó a Sara Martínez, la gerente de mayor rango ese día. Sara llegó en minutos, con una carpeta en la mano y el paso medido de quien ha hecho de la diplomacia un oficio. El diálogo entre Sara y Amelia fue cortés, pero tenso. Sara intentó recomponer la escena desde la política de la tienda. Pasos a seguir, protocolo ante compras que generan dudas, salvaguarda de los bienes. Amelia respondió con datos y con una dignidad que no mostraba prisa. No se defendía. Explicaba, contó sin acritud, que la sortija era para su madre, que había venido del otro lado de la ciudad y que había planeado la compra con antelación. La conversación estaba lejos de ser espectáculo, había asuntos administrativos y humanos mezclados, y la audiencia en la pantalla lo percibía en directo. En ese momento los números de viewers se dispararon de nuevo, 25.000, luego 65.000. El algoritmo había encontrado hambre en la audiencia. Comentarios anónimos comenzaron a filtrarse en la pantalla de Maya. Indignación, llamadas a compartir, testimonios de usuarios que decían haber vivido escenarios parecidos. Ninguno de esos mensajes era una prueba, a la vez todos tejían un relato que se volvía difícil de ignorar. Alguien en la tienda, por educación o por nervios, murmuró algo sobre seguridad y prevención de fraude. Derek, presionado por miradas que ya no eran solo las de los clientes dentro del local, sino las de miles de desconocidos tras una pantalla, tomó la decisión que cambiaría la dinámica. Llamó al dueño de la casa. Marcó el número que en la base de datos de la tienda figuraba como Kellerman Robert, CEO. La pantalla del móvil de Derek mostró el nombre, Robert Kellerman. Podía oírse la respiración del joven mientras esperaba que alguien contestara. La llamada no fue privada demasiado tiempo. Maya había colocado el micrófono de su directo lo bastante cerca como para captar el inicio de la conversación. Sí, hay una situación en la boutique, dijo Derek, con la voz un punto más temblorosa. Creo que es una compra genuina, pero no lo sé. Necesito orientación. La forma en que pronunció "no lo sé" resonó como culpabilidad. En la otra punta de la línea, la voz de Robert Kellerman fue breve y empresarial. Gestionadlo según protocolo. No hagáis nada que empeore la situación. Documentadlo. Avisadme si se complica. No era una reprimenda, era un mandato desde la cima de la pirámide corporativa. En la sala, el silencio se volvió expectante. La palabra de Kellerman no resolvía la tensión, la encendía. Mientras tanto, la cobertura fuera de la tienda se intensificó. Jennifer Walsh, una reportera local, ya había llegado al lugar tras seguir el hilo que corría por las redes. Grababa, tomaba apuntes y preguntaba con la compostura de quien sabe que cada frase puede definir una narrativa. ¿Puede decir su nombre, por favor?, preguntó a Derek en voz baja. Él lo dijo. La información se filtró aún más rápido. Periodistas publicando titulares provisionales, fragmentos de video en las cuentas de noticias y el contador de Maya trepando con una velocidad que hizo que el equipo de relaciones públicas de la compañía de Amelia empezara a moverse. El fenómeno que se experimentaba era el viejo principio de amplificación, un incidente local que por la confluencia de un móvil, un paquete de redes y una mezcla de poder y prejuicio se tornaba en símbolo en minutos. Para muchos, lo que había pasado en ese mostrador era un espejo de prácticas más amplias, para otros, una simple confusión. La dualidad quedaba flotando en el aire, como una nube tóxica que no permitía respirar bien. Amelia no dejó que la situación la consumiera. Sus manos volvieron al teléfono, no por orgullo, sino por eficacia. Abrió la app de la empresa, la misma que el cliente medio no interpretaría como prueba inmediata de capacidad de pago, y la mostró a quien quisiera verla. En pantalla se veía su nombre, su cargo y un reciente movimiento contable. Además, le pidió a Patricia que llamara a Robert Kellerman, no para exigir, sino para informar. Cuando un asunto trasciende la privacidad, la transparencia puede ser la mejor estrategia. La llamada entre Kellerman y Patricia fue breve pero decisiva. La voz de Patricia fue clara. La doctora Richardson está aquí. Ha comprado una sortija. Lo confirmó con su tarjeta y conmigo. La situación se está volviendo viral. Del otro lado, la respuesta fue más humana de lo que nadie esperaba. Un matiz de preocupación mezclado con cálculo. Vengo a la tienda, oyó la audiencia en vivo. La frase fue simple, pero cargada. En la pantalla de Maya, los espectadores saltaron otra vez.
65.000, luego un pico temprano que rozó los 300.000, mientras el algoritmo repartía el clip a audiencias más amplias. Cuando la gente en la calle oyó que el dueño llegaría, algo cambió. Ya no era un problema entre cliente y empleado, era una noticia. Algunos transeúntes se acercaron a la entrada, teléfonos en mano. Otros se detuvieron en la acera, como si la posibilidad de presenciar el desenlace fuera un deber cívico. Los locales de al lado pelearon por espacio en sus ventanas para obtener un mejor ángulo. Para entonces, el ruido externo, las notificaciones, las repeticiones del clip, competía con el murmullo dentro de la boutique. En medio de la expectación, Derek sintió que la tensión se deshacía en una mezcla de culpa y alivio. Había llamado a su jefe, pero el gesto no borró la sensación de haber puesto a una clienta en evidencia. Había también una nueva percepción nacida del escrutinio. Sus acciones serían juzgadas en público. No era solo la empresa contra un cliente, era la opinión de miles, quizá millones, la que apretaba el tablero. Amelia observó todo con la calma de quien sabe que su vida profesional incluye tratar con crisis. Pero también había algo más, una claridad moral. No quería que el incidente se resolviera con excusas o con una cortesía superficial. Si la empresa de Kellerman iba a seguir siendo un actor en la ciudad, debía aceptar responsabilidades tangibles. No buscaba escarmiento, buscaba reparación y sobre todo prevención. La presencia de la cámara de malla amplificaba la presión, y sin embargo la convertía en herramienta. La transmisión mostraba la cara de Amelia, su gesto al reacomodar el anillo en la caja, la confirmación en el teléfono y la figura de Derek, que ahora miraba hacia abajo, evitando la lente. El video ya no era solo una grabación, era prueba y símbolo. En la pantalla, la gente comentaba, compartía y exigía. Por instinto, el equipo de comunicaciones de la firma de Amelia comenzó a redactar una comunicación pública, no para alimentar el conflicto, sino para documentarlo. Mientras los minutos pasaban, la llegada de Kellerman dejó de ser una expectativa y se convirtió en realidad. Un zumbido grave alteró el paisaje, el sonido de helicópteros cortando el aire de la ciudad. Algunos presentes, que se habían acostumbrado a la movilidad de los ricos y poderosos, miraron al cielo con un dejo de satisfacción y disgusto mezclados. Un helicóptero aterrizó en el helipuerto de un edificio cercano. La puerta de la tienda quedó enmarcada por flashes y murmullos. Kellerman descendió con la seguridad de quien ha atravesado crisis públicas antes. No caminó hacia la boutique con una postura defensiva. Avanzó con la determinación de quien quiere resolver un daño reputacional que podría traducirse en pérdidas concretas para su compañía. Sus rasgos eran los de alguien acostumbrado a que las conversaciones empresariales se resuelvan en despachos, no en mostradores. Aún así, su llegada en helicóptero añadió gravedad escénica. La presencia de poder se materializaba físicamente, una metáfora difícil de disociar de lo que ocurría. Sara intentó mantener la compostura. Derek, que ahora humano y vulnerable, se acercó a pedir disculpas a Amelia con una voz que temblaba entre la verdad y la vergüenza. «Lo siento», dijo. No era una fórmula vacía, era el inicio de una confesión. Amelia lo oyó sin exaltarse. Respondió con una frase que buscaba, de nuevo, una salida constructiva. «Este no es solo mi momento, Derek. Es el momento para que aprendamos cómo no repetirlo». La atención mediática continuaba pesada sobre ellos. Jennifer Walsh notó la oportunidad de construir un relato. El poder económico enfrentado a la dignidad en el comercio. El individuo atrapado en redes que juzgan en tiempo real. Preguntó a Amelia si consideraría alguna acción pública. Ella no quiso convertir la exposición en espectáculo. Sin embargo, su experiencia le decía que las palabras, acompañadas de acciones, podían provocar cambios reales. Kellerman, entretanto, no ocultó la tensión. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y contratos, buscaban soluciones. Más allá de la disculpa pública que podría emitirse en forma de nota y de la promesa de revisar procedimientos, Amelia propuso algo que exigiría compromiso concreto. Inversión en formación obligatoria para todo el personal, auditorías periódicas de prácticas de venta, la creación de un programa piloto para reconvertir a empleados como Derek en facilitadores de diversidad y sensibilidad. Era una petición práctica, no retórica, medidas que podían verificarse. El CEO de la boutique la escuchó. Su expresión cambió de la defensiva a la evaluadora. Por debajo de la tensión mediática pesaban números y reputación. Un incidente así podría traducirse en pérdida de clientes, caída en ventas y en última instancia en impacto económico. Kellerman entendía que una respuesta tibia no bastaría. También, de algún modo, parecía comprender que la reparación buscada por Amelia podía convertir una crisis en una oportunidad para la marca.
Si se actuaba con honestidad, la empresa podría liderar un cambio de prácticas en el sector minorista. La discusión, por más técnica que intentara ser, tenía momentos de humanidad nítida. Derek, frente a sus superiores y frente a la audiencia digital, dijo lo que había evitado decir en el mostrador, que no sabía cómo actuar en situaciones que le generaban miedo. Confesó su ignorancia como quien admite una falla profesional. Fue un gesto que removió algo, la posibilidad de que la transformación no solo viniera desde arriba, sino desde el reconocimiento sincero de quienes sufrieron la urgencia del prejuicio. En la transmisión de Maya, los espectadores no tardaron en dividirse entre quienes pedían sanciones duras y quienes abogaban por la formación y la reparación. La discusión pública se volvió un espejo. Algunos querían ver justicia en la forma de castigo, otros entendían que el camino más eficaz para cambiar patrones estaba en la acción sostenida y verificable. Los números en la pantalla seguían subiendo, 65.000, 300.000. El clip ya no era algo que se pudiera borrar con una nota. Había alcanzado una visibilidad que obligaba a todos a actuar. En una esquina de la boutique, Patricia, la asistente de Amelia, consultó su correo y envió un breve mensaje a la junta directiva. Estoy en la boutique, mantendré informados. Fue un acto rutinario que, sin embargo, reafirmaba la institucionalidad. Cuando lo privado se vuelve público, la cadena de responsabilidad se activa. Kellerman pidió un momento para hablar en privado con Amelia. La invitó a subir a su coche y desplazarse hasta la oficina central, un espacio menos expuesto para una discusión que demandaba decisiones. Amelia aceptó, la prensa la siguió, la gente en la calle la siguió con la mirada y Maya siguió retransmitiendo cada paso. Hubo gestos que parecían protocolarios, pero que en el fondo eran el material de las decisiones. ¿Qué decir? ¿Cómo medir? ¿Cuánto invertir? Y cómo garantizar que las medidas no fueran solo promesas. Mientras la limusina se alejaba, la viralidad dejó un rastro. Notas en redes sociales pidiendo cambios, un hilo que recopilaba episodios similares de discriminación en tiendas y un impulso público para que las grandes firmas presentaran planes de acción. La escena de la boutique se volvió un catalizador. En pocas horas, grupos de consumidores y activistas solicitaron transparencia. La conversación, que en principio parecía circunscrita a un mostrador, se elevó a la esfera de políticas públicas internas de las empresas. Dentro del coche, Amelia respiró hondo. No deseaba un drama personal, deseaba que su experiencia produjera una transformación genuina. Sabía que pedir formación obligatoria, auditorías y programas piloto no bastaba. Quería garantías, métricas, informes periódicos y fondos concretos para sostener las iniciativas. No era una cruzada retórica, era un plan técnico titulado A traducir humillación en prevención. Afuera, bajo el sol de Madison Avenue, la ciudad seguía su ritmo. Pero algo había cambiado. La imagen congelada de aquel «no puedes pagar esto» había prendido en la conciencia pública. No se trataba de un simple intercambio comercial fallido. Era la exposición de un sesgo que, hasta entonces, muchos preferían ignorar. Cuando la limusina se detuvo en la torre donde estaba la oficina de Kellerman Luxury Group, un helicóptero sobrevoló en señal de llegada tardía. La secuencia de acontecimientos, el comentario en el mostrador, la transmisión de Maya, la llamada a Kellerman, la llegada del CEO en helicóptero, ya tenía la forma de una historia que sería repetida en titulares. Pero la historia, en ese momento, no estaba cerrada. La negociación, la decisión sobre medidas y la forma en que Derek asumiría su responsabilidad quedaban por escribirse. Amelia sabía que las palabras y las imágenes podían abrir puertas, pero que la reparación exigía algo más que cobertura. Había que traducir la indignación en políticas concretas y verificables. Mientras los equipos de comunicación de ambas partes preparaban declaraciones y los abogados repasaban comunicados, la ciudad se preguntaba qué tipo de respuesta ocurriría. ¿Se limitaría Kellerman a una disculpa? ¿Aceptaría invertir en formación y auditar prácticas? ¿Podría Derek transformarse en un agente de cambio o la humillación lo marcaría para siempre? La tensión se sentía en el aire, como antesala a una decisión que tendría efectos más allá de una boutique. Y entonces, frente a la entrada del ascensor que conducía a la oficina principal, Amelia se detuvo. Miró el anillo que aún reposaba en la caja, la pieza que había motivado el episodio. No era un símbolo de poder, era un recuerdo de su madre.
Cruzó la mirada con Derek por un instante. Él, ahora más pequeño que antes, bajó la cabeza en una mezcla de vergüenza y promesa no dicha. La puerta del ascensor se cerró detrás de ella. El zumbido del rotor se amortiguó según el helicóptero se alejaba. En la pantalla de Maya, los espectadores contaban, comentaban y esperaban. El pico de viewers se mantenía alto. La historia había encontrado público. Fuera, en la calle, el rumor de la ciudad continuaba. Dentro, en el corazón de la empresa, quedaban por decidir las medidas que convertirían la exposición pública en un plan de acción que dijera algo real sobre justicia y responsabilidad. Si alguien pensaba que una disculpa bastaría, estaba a punto de equivocarse. Pero tampoco bastaba condenar a un empleado sin ofrecerle herramientas. La pregunta que se imponía, mientras la limusina subía al helipuerto, era concreta. ¿Qué condiciones estarían vinculadas a cualquier inversión o reparación? ¿Quién garantizaría que lo prometido se transformara en cambios verificables y sostenibles? Si esta historia te está resonando de alguna manera, cuéntanos en los comentarios. ¿Has presenciado algo parecido en un comercio o en la calle? Tu experiencia importa y ayuda a entender cómo reaccionan las personas cuando lo privado se vuelve público. La sala de juntas esperaba. En ella se decidiría si la humillación se convertía en catalizador de políticas reales o en una anécdota más que se desvanecería en titulares. El helicóptero se acercó al helipuerto del edificio y desde la calle la gente alzó los teléfonos para captar el descenso. Las cámaras registraron cada paso. Kellerman entrando con paso firme, Sara sosteniendo notas, Derek mirando desde dentro de la tienda con la sensación de haber cruzado una frontera. Dentro del despacho principal, mesas largas y paredes vestidas con arte corporativo daban el tono sobrio. Pero el ambiente, en ese momento, no lo marcaba la decoración, lo marcaba la conversación por venir. Reconocimiento público del daño, condiciones para una inversión, mecanismos de evaluación y un programa piloto que, según Amelia, debía tener a Derek como ejemplo de transformación. Él debía, si aceptaba, pasar por formación intensiva, por acompañamiento y eventualmente por la posibilidad de ser portavoz de los cambios. No era una oferta de redención instantánea, era una propuesta de trabajo duro y aprendizaje. Algunos en la sala dudaron, otros aceptaron que ante la evidencia de la habilidad y el impacto reputacional, la empresa no podía permitirse gestos simbólicos. Exigieron que cualquier plan incluyera auditorías trimestrales y fondos dedicados para programas de inclusión y supervisión externa. Eran medidas concretas que prometían, al menos en el papel, una vía de transformación sistémica. Mientras se hablaba de auditorías, formación y fondos, fuera la ciudad seguía hablando. En las redes el debate se volvió aún más intenso. Se exigía transparencia, pero también que la reparación no se redujera a un titular. La audiencia quería ver resultados. Había una conciencia nueva. Ya no bastaban las disculpas. Los consumidores y los ciudadanos empezaban a pedir pruebas de cambio verificables. La conversación en la sala se prolongó. Se delinearon términos preliminares. Se habló de mediciones, de número de empleados a formar, cifra que en ese momento quedó definida como indefinido hasta precisar los detalles. Se mencionaron plazos y la necesidad de publicar informes periódicos. Se propuso crear un fondo para iniciativas comunitarias que incluyeran formación y oportunidades de empleo para grupos históricamente marginados. Era en conjunto una mezcla de responsabilidad y estrategia de gestión de crisis. Afuera, en la boutique, Derek estaba aún presente. Había pasado de ser el protagonista involuntario de una escena viral a ser el elemento humano que todos miraban con una mezcla de juicio y expectativa. Nadie quería que se convirtiera en chivo expiatorio, pero tampoco había consenso sobre la mejor forma de educar a quienes, por miedo o desconocimiento, actúan así. Amelia había planteado la posibilidad de que Derek participara en el programa piloto, precisamente para convertir una falla individual en una lección colectiva. La decisión, por más que parezca obvia desde el punto de vista moral, implicaba riesgos empresariales y personales. ¿Aceptarían otros empleados formar parte de un programa así? ¿Se convertiría Derek en un símbolo de redención o sería croquisado por la opinión pública? Estas preguntas no tenían respuestas sencillas. En el vestíbulo, la transmisión seguía viva.
Maya mantenía su directo, sin presumir una responsabilidad mayor que la de un observador que ahora sabía que su acción había provocado cambios. Su contador de viewers fluctuaba, 65.000, 300.000, cifras que hablaban de la capacidad de las redes para transformar un incidente local en un debate nacional. La ciudad, por su parte, empezaba a mirar no solo a Kellerman y a Amelia, sino a sí misma. ¿Qué prácticas cotidianas permitían que ocurriesen estas escenas? ¿Qué medidas colectivas podían prevenirlas? La respuesta no era simple. Había propuestas, formación obligatoria, auditorías trimestrales, programas de mentoría, que podían servir, pero necesitaban financiamiento, voluntad y supervisión. Amelia lo sabía. No buscaba un gesto simbólico, reclamaba garantías de que lo acordado sería implementado y auditado. Quería indicadores, número de trabajadores formados, reducción de quejas, informes públicos. No pedía señalización virtuosa, pedía métricas. Al salir del edificio, Amelia contuvo una mirada hacia la boutique, hacia Derek, un gesto casi imperceptible. Para ella, la compra del anillo seguía siendo personal. Para la ciudad, era un acontecimiento que abría preguntas. Para Derek, era la primera vez que se sentía observado por algo más que su jefe, por el escrutinio público y por la posibilidad de redención a través del trabajo. La escena no había concluido. El helicóptero regresó a su base. Los periodistas redactaban sus notas. Las redes seguían compartiendo la historia. En los despachos, las negociaciones apenas comenzaban. En la boutique, el ring light de Maya seguía encendido, registrando el final de un acto y el inicio de otro. La historia había tomado impulso, y con él llegaron las responsabilidades. Cumplir lo prometido, medirlo y, sobre todo, sostener la transformación más allá de las cámaras. La historia había tomado impulso, y con él llegaron las responsabilidades. Cumplir lo prometido, medirlo y, sobre todo, sostener la transformación más allá de las cámaras. En la sala de reuniones de Kellerman Luxury Group, la conversación que siguió fue técnica y a la vez urgente. Kellerman deslizó sobre la mesa un dossier con propuestas preliminares que su equipo de riesgos había preparado durante la hora de vuelo. Había opciones de comunicación, esquemas de compensación y un plan rudimentario de contención de daños. Amelia no lo miró como si quisiera batallar por un titular. Lo hizo con la precisión de quien conoce la diferencia entre un gesto simbólico y una política durable. No busco una nota de prensa, dijo. Quiero compromiso medible. Si Kellerman Luxury invierte, esos recursos deben ir directamente a medidas que prevengan que esto vuelva a pasar. Formación obligatoria para todo el personal, auditorías externas trimestrales, un fondo destinado a programas comunitarios y la creación de un programa piloto donde el cambio se pruebe y se audite. Kellerman escuchó. Su primera reacción fue corporativa, presupuestos, plazos, retorno reputacional. Pero detrás de los números hubo algo más tangible, la sensación de que lo que ocurrió en el mostrador podía replicarse en cientos de tiendas si no se actuaba con transparencia. Al final del intercambio, puso encima de la mesa un compromiso formal. Fondos dedicados con su firma, la concesión de recursos humanos y logísticos para implementar la formación y la contratación de una auditoría externa que supervisara los avances. Los términos se redactaron con la frialdad de un contrato, pero también con la intención de convertir un daño reputacional en una inversión social. Sara Martínez, que había observado todo desde la boutique, preguntó sobre el alcance operativo. Patricia, por el lado de Amelia, insistió en mecanismos de verificación pública. Queremos informes abiertos, un tablero público que muestre avances y retrocesos, no titulares, datos. Fue un punto que selló el acuerdo. Amelia rehusó la idea de una disculpa prefabricada y optó por un plan con comprobantes, indicadores, plazos y un órgano de supervisión independiente. Derek escuchó su destino profesional con la voz quebrada pero firme. La propuesta de Amelia no era de castigo sino de aprendizaje obligado. Debía someterse a la formación, participar en la evaluación y, según el resultado, integrarse al programa piloto como ejemplo de reconversión profesional. De empleado que actuó movido por el miedo a facilitador que aprendía a detectar prejuicios y a intervenir en situaciones similares. No se trataba de redención instantánea, era entrenamiento intensivo, acompañamiento psicológico y evaluación continua. La prensa, sin embargo, necesitaba la versión breve. En un comunicado conjunto se anunció que Kellerman Luxury Group aceptaba la propuesta de Amelia, inversión destinada a formación y auditorías, la contratación de una firma independiente para monitorear el proyecto y la creación de un fondo para iniciativas comunitarias.
Se explicó que los detalles operativos serían públicos y que un comité independiente vigilaría el cumplimiento. La declaración fue seguida de entrevistas, titulares y análisis. En redes, algunos celebraron la medida como un éxito, otros la vieron con escepticismo, preguntando si no era simplemente una maniobra de relaciones públicas. Maya, la streamer cuyo directo había desencadenado la atención pública, recibió una invitación para colaborar como testigo y observadora de la implementación. Su papel, en adelante, sería el de una ciudadana que documenta y exige transparencia. Fue aceptado así por las partes como un elemento de control ciudadano. Sería extraño, pensaron algunos, que la misma herramienta que viralizó la humillación sirviera como verificador de la reparación. Los siguientes días se organizaron con rapidez quirúrgica. Se firmaron acuerdos marco, se contrató a una firma externa de auditoría reputada y se diseñó un plan de formación con módulos sobre sesgos inconscientes, protocolos de verificación en ventas de alto valor, atención al cliente con enfoque en la dignidad y rutas de acción ante sospechas de fraude que no criminalizaran a clientes sin pruebas. También se incluyó un componente de apoyo psicológico y manejo del estrés para empleados en primera línea, el reconocimiento de que la tensión y el miedo no excusan el prejuicio, pero requieren acompañamiento para transformarse en conducta diferente. Los términos fueron públicos: formación obligatoria para todos los empleados en un tiempo indefinido fijado por contrato, auditorías trimestrales con publicación de informes y la creación de un fondo específico, dotado por Kellerman y abierto a aportes de socios, para financiar iniciativas educativas en comunidades afectadas por discriminación comercial. En la práctica, muchas cifras quedaron por precisar y fueron registradas como indefinido hasta el cierre de contratos con proveedores y agencias. Empezó el proceso de cambio y con él emergieron las tensiones naturales de toda transformación. Hubo empleados que protestaron por sentirse expuestos, directivos que temieron costes inesperados y activistas que exigieron sanciones más duras. En el centro, Derek enfrentó el escrutinio público, entrevistas, mensajes privados llenos de ira o de compasión y la necesidad de mostrar un cambio que fuera real y no performativo. En sus primeras sesiones de formación, Derek fue uno más entre varios equipos. El primer día, sentado en una sala sobria, escuchó sobre cómo los sesgos emergen como atajos mentales. La formadora habló con claridad: el prejuicio opera en el tiempo de la intuición. A veces nos protege de riesgo, otras nos aparta de la humanidad. Derek, que había crecido en un barrio donde la seguridad era un tema presente, reconoció esa lógica con dolor. No quería justificar su actuación, quería entenderla. La formación no fue un taller de un día. Incluyó dinámicas de role-playing, análisis de casos, revisión de protocolos y tareas de seguimiento. Uno de los ejercicios pidió a los participantes que relataran situaciones en las que sintieron miedo y cómo ese miedo derivó en conducta. Derek habló con honestidad. Describió la tensión de un día lleno de llamadas de alertas por fraude. Habló de su jefe que en alguna ocasión había incentivado la cautela. Habló de la sensación de que un error podía costarle el empleo. Al decirlo en voz alta, algo se abrió. No para eximir su responsabilidad, sino para situarla. El programa piloto que Amelia pidió se diseñó con rigor. Se aplicaría en una cantidad indefinido de tiendas como prueba inicial y estaría sujeto a evaluación externa. Derek fue seleccionado para participar activamente, no porque se buscara un chivo expiatorio, sino porque Amelia defendía la idea de transformar un episodio concreto en una adicción sistemática. Su rol era complejo. Debía recibir formación intensiva, colaborar en la revisión de protocolos y, si su progreso lo demostraba, formar a compañeros en prácticas que mitigaran el riesgo de repetir la humillación. El acompañamiento incluyó sesiones individuales con un coach y con un profesional de salud mental, exactamente para que la formación no quedase en lo meramente técnico. Cuando una persona cambia conducta, su psique también necesita herramientas. Derek aceptó, a veces a regañadientes, a veces con la convicción de quien desea rehacer su reputación. En paralelo, la compañía contrató a una firma de auditoría externa con experiencia en diversidad e inclusión. Su tarea fue clara: diseñar indicadores de cumplimiento, auditar prácticas de venta y atención y elaborar reportes públicos con hallazgos y recomendaciones. Uno de los principios que propuso Amelia fue la transparencia. Los informes trimestrales estarían disponibles para la opinión pública y para las organizaciones civiles que demandaran verificaciones. Los primeros meses fueron de implementación áspera. Fueron también meses en los que emergió la realidad menos lustrosa de cualquier cambio corporativo: reticencia, cumplimiento formal sin convicción y la fatiga del personal. Amelia supo que su papel no podía ser solo de presión externa, también debía acompañar el proceso con paciencia estratégica.
Visitó tiendas, habló con equipos, se sentó en mostradores y escuchó a empleados. No fue un gesto mediático, fue parte del acuerdo que había negociado. Mostró que la inversión no solo llegaba en fondos, sino en tiempo y presencia. Maya, por su parte, mantuvo el canal abierto. Su directo, ahora más pausado y reflexivo, registró sesiones de formación, con permiso, entrevistas y la publicación de los primeros informes. No dejó de recibir críticas. Algunas la hiyerían por haber convertido un incidente en trending, otras la miraban como una vigilante que quizá había expuesto demasiado. Ella respondió con la constatación de que la viralidad puede ser una herramienta de fiscalización cuando se usa para exigir cumplimiento público. A medida que pasaron las semanas, los informes de la auditoría empezaron a dibujar un panorama mixto. Había mejoras en la documentación de procesos, aumento de conocimiento entre personal formado y una disminución en quejas relacionadas con rechazo por presunta falta de pago en algunos establecimientos piloto. Al mismo tiempo, surgían áreas débiles, incoherencias en la aplicación de protocolos y una desconfianza residual hacia clientes que pertenecían a minorías sociales. Los auditores lo señalaron con claridad. La transformación sería lenta y requeriría refuerzos constantes. Amelia insistió en algo que fue mal interpretado por algunos. La reparación no tiene un punto final como una campaña. La reparación se sostiene con recursos y con vigilancia. Por eso pidió la creación de un comité independiente que, además de auditar, tuviera representación comunitaria. En la práctica, se constituyó una mesa con representantes de organizaciones cívicas, sindicatos y expertos en derechos humanos. Ese órgano tenía voz en el seguimiento y la posibilidad de emitir recomendaciones públicas que la empresa se comprometió a considerar. Derek, en la vida pública, fue pasando de la vergüenza a la responsabilidad. Comenzó a participar en sesiones abiertas donde relatos personales y datos se encontraban. En una de esas charlas relató su experiencia, habló de la frase que había dicho en el mostrador y de la resonancia que tuvo. Habló también del peso que sintió cuando, en la soledad de su casa, revisó el video que circulaba y vio cómo su gesto había dañado a alguien. Dijo, con voz entrecortada, que entendía que la disculpa inicial no era suficiente y que esperaba poder demostrar cambio con acciones. La prensa observó con escepticismo la figura emergente de Derek como posible embajador del cambio. Algunos columnistas lo criticaban por ser la cara de una política corporativa diseñada por él no necesariamente. Otros interpretaron su presencia como un acto de sinceridad. Las redes sociales, siempre rápidas en juzgar, dedicaron espacios a discutir si una persona debía ser rehabilitada públicamente. Amelia intervino en ese debate con firmeza. La responsabilidad no era un reemplazo de la justicia pública, era en este contexto una posibilidad de convertir un error en una pauta de prevención. Meses después, cuando los resultados preliminares del piloto se hicieron públicos, hubo datos que permitirían medir avances de forma más objetiva. Los informes mostraron una reducción en quejas relacionadas con sospechas de fraude en las tiendas del piloto, un descenso que los auditores describieron con matices y que fue presentado con cifras indefinido en un primer tramo, para ser precisadas luego. Hubo también encuestas internas que registraron una mejora en la percepción de los empleados formados respecto a la capacidad de manejar situaciones tensas con clientes. Ninguna cifra alcanzó la pretensión de absolver el nombre de nadie, sí permitieron trazar un camino operativo. La iniciativa que surgió de ese piloto tomó un nombre: Iniciativa Nacional por la Dignidad en el Comercio. Fue una decisión conjunta: ampliar el programa a otras cadenas, estandarizar los módulos formativos y crear un sello de buenas prácticas que certificara a comercios comprometidos con la dignidad del cliente. El sello no era un fin en sí mismo, era un mecanismo de señalización para consumidores y un catálogo de acciones verificadas por el comité independiente. Para lanzar la iniciativa, Amelia y Kellerman convocaron a otros actores del sector: competidores, cámaras de comercio, organizaciones civiles y asociaciones de consumidores. Algunos aceptaron participar, otros prefirieron observar. La iniciativa se planteó con varios frentes: formación obligatoria, auditorías externas, un fondo para apoyar proyectos comunitarios y un mecanismo de denuncias con canales de respuesta rápida. El objetivo era reducir no solo episodios de discriminación, sino también crear una cultura de atención centrada en la dignidad del cliente. En el proceso surgió una tensión inevitable. La iniciativa dependía de empresas que, al mismo tiempo, necesitaban clientes y temían pérdidas por mala reputación. Era razonable. Amelia lo reconoció públicamente.
No vamos a resolver la historia empresarial de un sector de la noche a la mañana. Esto es un primer paso. Habrá errores, retrocesos y momentos críticos. Pero si no comenzamos con pasos verificables, todo quedará en palabras. Su honestidad bajó la retórica y la convirtió en política concreta. Hubo igualmente voces críticas que señalaban la asimetría entre inversión y responsabilidad social. Activistas reclamaban mayor participación de comunidades afectadas y pedían que parte del fondo se destinara a reparaciones simbólicas para quienes habían sufrido discriminación en tiendas. La iniciativa respondió incorporando un comité consultivo con representantes comunitarios y estableciendo líneas de apoyo para casos en que la empresa validara un daño específico. Derek continuó su aprendizaje en público. Pasó de sesiones internas a encuentros en foros sectoriales y su voz fue afinándose. En un evento, delante de directivos y activistas, dijo algo que marcó su transición de empleado avergonzado a persona que reconoce un compromiso. Me equivoqué. He aprendido que la inseguridad no es excusa para la humillación. Si me permiten, quiero enseñar eso a otros. No porque perdone mi error, sino porque creo que si alguien como yo puede cambiar, la empresa y los clientes ganan. Fue un momento de reconocimiento que muchos describieron como genuino. Mientras tanto, la iniciativa nacional fue recibiendo interés de otras marcas. Algunas se sumaron, otras se comprometieron a piloto y varias instituciones públicas y organizaciones cívicas ofrecieron colaboración técnica. El fondo de la iniciativa, inicialmente dotado por Kellerman, recibió aportes de socios y de donantes que vieron la posibilidad de transformar un incidente en política pública de facto. La iniciativa publicó, además, un primer manual de buenas prácticas que incorporaba lecciones aprendidas del primer piloto y recomendaciones técnicas para tiendas. Todo esto no significó que las críticas desaparecieran. Hubo quien cuestionó la proporcionalidad entre la cobertura mediática y la realidad del cambio. Hubo quien sostuvo que la iniciativa era una estrategia para lavar imagen. Era necesario entonces que la iniciativa trabajara en transparencia y consistencia. Publicó informes trimestrales y habilitó un tablero público en línea donde se registraban capacitaciones realizadas, auditorías completadas y recomendaciones en proceso. Los datos, aunque parciales, permitieron a observadores independientes evaluar avances. Con el paso del tiempo, se organizaron auditorías de seguimiento. Los resultados mostraron mejoras técnicas, mayor cumplimiento de protocolos, reducción en la proporción de intervenciones no justificadas y una implementación más uniforme de formación entre tiendas participantes. Los auditores, sin embargo, recomendaron mantener la consistencia en plazos, reforzar la supervisión y aumentar el componente de evaluación psicológica para empleados en primera línea. Esas recomendaciones fueron incorporadas y publicadas en el siguiente informe. En el plano personal, Derek experimentó consecuencias tanto positivas como difíciles. Ganó la oportunidad de trabajar como formador dentro del programa piloto. Fue una tarea que asumió con humildad. Pero la exposición pública también le trajo resistencia. No todos aceptaban su papel como portavoz. Algunos clientes recordaban el momento en la boutique. Otros valoraron su disposición a cambiar. Derek aprendió a convivir con la complejidad. El reconocimiento no significa olvido, y la reparación no elimina el pasado, pero puede construir herramientas para el futuro. En una de las sesiones de formación avanzadas, Derek contó un caso que sintetizaba cuánto había cambiado su perspectiva. Narró la situación de un cliente mayor que no hablaba español con fluidez y que había sido tratado con brusquedad por un empleado temeroso de un posible fraude. Derek, que por entonces ya llevaba meses formándose, intervino y en lugar de imponer un interrogatorio, ofreció opciones: verificación con paciencia, contacto con acompañantes si se necesitaba y explicación clara del proceso. El cliente se fue agradecido. El aprendiz que había sido el origen del problema ahora narraba una solución. Fue un testimonio que resonó más que cualquier gráfico de auditoría, puso en evidencia que la conducta podía transformarse. La iniciativa, en su segundo año operativo, decidió organizar una cumbre nacional donde presentar resultados, lecciones y compromisos futuros. Fue un evento híbrido, con representantes de la industria, ONGs, académicos y consumidores. Derek y Amelia asistieron como panelistas. Él habló de su proceso de aprendizaje. Ella habló de la necesidad de que las empresas midan y publiquen sus avances. La cumbre sirvió para articular alianzas y para mostrar que, aunque lento, el trabajo tenía impacto. Algunos medios calificaron la cumbre como un hito, otros la vieron como un punto de partida y exigieron más datos públicos. En paralelo con la cumbre, se publicó un informe de seguimiento que señalaba avances y desafíos. Las métricas, presentadas con transparencia, mostraban que las tiendas piloto habían mejorado en la documentación de incidentes y en la reducción de quejas de discriminación en ciertos segmentos.
Los auditores subrayaron, sin embargo, que el cambio cultural requeriría vigilancia prolongada y presupuesto sostenido. La iniciativa anunció que renovaría su compromiso y buscaría expandir la capacitación a más comercios, además de incorporar formación específica para gerentes y equipos de seguridad. Mientras todo esto sucedía, Amelia no olvidó el elemento personal que había iniciado la historia, la sortija destinada a su madre. Había prometido que, si el acuerdo prosperaba y las medidas se implantaban con seriedad, volvería a la boutique para cerrar el episodio completando la compra. No sería un gesto triunfalista, sería una acción simbólica que cerrara un círculo, la humillación inicial, la negociación y la reparación convertida en práctica. El día elegido para la inauguración pública del programa piloto coincidió con la reapertura formal de la boutique tras la implementación de procesos actualizados. Se organizó un pequeño acto. La tienda había sido remozada no solo en lo estético, sino con espacios para atención inclusiva y señalización sobre buenas prácticas. El público incluyó a representantes comunitarios, empleados formados y medios. Para cerrar el evento, se programó un breve corte de cinta. Derek fue invitado a hacer un discurso breve, no para celebrar su redención, dijo, sino para hablar del trabajo que resta, y lo hizo con humildad. Cuando la ceremonia concluyó, Amelia se acercó al mostrador como una compradora común. El anillo seguía allí, en la misma caja que había abierto la escena. No hubo ritual escenográfico, no cámaras especiales, no fanfarrias. Había fotógrafos, sí, pero la compra se realizó con discreción. Amelia sacó su tarjeta corporativa, que ya no era evidencia de poder, sino la herramienta con la que pagar un objeto consentido. El intercambio fue breve. La empleada que la atendió, una joven que había recibido formación, procesó la compra con atención y sin prejuicio. En la transacción, la venda simbólica del episodio se deshizo de una forma sencilla. La compra se hizo en el acto, sin dramatismos, como si la normalidad fuera la medida de un cambio que ya no necesitaba espectáculo para validarse. En el momento en que la caja fue cerrada y el recibo entregado, hubo un murmullo leve entre los presentes. No fue un estallido de júbilo, fue algo más parecido a un respiro colectivo. Si la historia original había comenzado con un «no puedes pagar esto» que humilló, el nuevo gesto concluyó con una acción que, simbolísticamente, decía otra cosa. Aquí hay dignidad. Aquí hay un compromiso a practicar la atención sin suposiciones. La compra no borró el pasado, no transformó a Derek en un héroe, ni a la empresa en un ejemplo absoluto, pero marcó una línea que separaba la humillación pública de un intento consciente por reparar y prevenir. Fue además una lección práctica sobre cómo convertir indignación en políticas verificables. Dinero para programas, auditorías, formación obligatoria, supervisión independiente y diálogo con la comunidad. En los meses posteriores, la iniciativa siguió su curso. Se sumaron nuevos aliados, se publicaron más informes y se consolidaron procesos. Hubo retrocesos, por supuesto, y errores que enseñaron. Pero también hubo ganancias perceptibles, empleados con mayor preparación, protocolos más claros y un compromiso público por parte de algunas marcas que decidieron tomar medidas en serio. Derek llegó a ser formador dentro de su tienda y participó en charlas en otras ciudades. Sus intervenciones en ocasiones eran duras consigo mismo y eso las hacía creíbles. En una entrevista afirmó: «No vine aquí a que me perdonen, vine a trabajar y a demostrar con hechos que aprendí. Sé que no basta con decir lo siento». Su franqueza ayudó a que la narrativa pública se desplazara de la demanda de castigo a la discusión sobre responsabilidad y aprendizaje. Amelia, por su parte, continuó su trabajo corporativo y público. No imaginó ni por un momento que su gesto desembocaría en políticas perfectas. Su meta fue siempre convertir una experiencia personal en una palanca para cambio. Lo logró hasta donde las circunstancias lo permitieron. Impulsó recursos, exigió transparencia y mantuvo la presión pública cuando fue necesario. También mostró que el poder económico, usado con responsabilidad y con exigencias claras, puede transformar una crisis de reputación en un motor de políticas concretas. El balance que quedó fue híbrido. Para algunos, la historia fue un ejemplo de cómo la acción directa puede llevar a reformas reales. Para otros, fue un testimonio de los límites de las soluciones empresariales. Ninguna de las dos miradas anulaba a la otra. Juntas ofrecían una lección más honesta. La reparación es trabajo continuo, no un acto único de arrepentimiento. En el epílogo de este proceso se abrió una agenda nueva.
demanda por mayor formación en atención al cliente, diálogo entre empresas y comunidades y un creciente interés en crear estándares que regulen la experiencia comercial con criterios de dignidad. La Iniciativa Nacional por la Dignidad en el Comercio publicó sus primeros años de informe, avances, recomendaciones y áreas de mejora. Los resultados se leyeron con cautela, pero también con una disposición a continuar. La ciudad, que había asistido al episodio inicial como quien presencia un drama urbano, terminó por integrar la lección. Las piezas en el mostrador no eran meros objetos de lujo, eran puntos de contacto entre personas que merecen respeto. Cambiar la cultura de atención comercial implicó, al final, reconocer la complejidad humana, miedos, prejuicios, responsabilidad y la posibilidad real de aprender. Si hay una moraleja que permanece, es esta. La redención es posible cuando se traduce en políticas verificables y trabajo sostenido. No es un espectáculo, es tarea, y exige claridad, formación obligatoria, auditorías independientes, fondos dedicados y mecanismos de transparencia. Requiere además que quienes lideran con poder económico acepten condiciones, no favores, que transformen daño en prevención. La sortija, ahora en manos de Amelia, simbolizaba más que una compra. Era un recordatorio de que la dignidad no puede estar sujeta a la sospecha. En el mostrador donde todo comenzó, la simple acción de pagar y llevarse la pieza completó un círculo que desde el principio había prometido algo distinto. No la venganza, sino la responsabilidad. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. Suscríbete para no perderte otras narrativas que muestran cómo la acción sostenida puede transformar. Comparte este vídeo si crees que la dignidad en el comercio debe ser norma y no excepción.